Shalom. Nuestro tema en esta ocasión, la casa de Efraín. Vamos a presentarnos ahora delante del Todopoderoso para pedirle perdón por nuestras ofensas. Eterno Padre que estás en los Shamaim, te pedimos perdón, Rey, porque siempre te estamos fallando. Estamos en la debilidad, estamos en la carne, Rey. Pero con tu palabra, con tu enseñanza, seremos fuertes, Padre, y venceremos toda circunstancia que pretenda alejarnos de la raíz hebrea, de tu senda antigua, Padre eterno. Te pedimos que nos des ilustración, una mente amplia, unos ojos y unos sabios oídos despiertos para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca frutos para tu gloria, honra y alabanza. Por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. La casa de Efraín. Tenemos en la parte superior derecha una ilustración, un árbol de olivo, en el cual una parte corresponde a Efraín, la otra parte corresponde a Yahudá, el tronco y las ramas de las 12 tribus y la raíz, Yahoshua. Él nos dice en el libro de Revelación, yo soy la raíz, la palabra, el verbo hecho realidad. En la parte izquierda tenemos la distribución de los territorios para las tribus de Israel. Eso lo podemos encontrar en el Humash, en el Pentateuco, como se llama en las denominaciones, y podemos ver allí en la parte norte el territorio asignado a la tribu de Neftalí, seguida a la derecha por la primera sección que se le entregó a Manasés, la tribu de Aser, la tribu de Zabulón, la tribu de Isaacar, la segunda parte del territorio de Manasés, la tribu de Gad, la tribu de Efraín, la tribu de Dan, la tribu de Rubén, Benjamín, la tribu de Judá, la tribu de Simeón. Tenemos en el color azul el mar Mediterráneo que bordea las costas de Israel, y al sureste los territorios de Moab y Edom en aquellos días, hoy territorios que pertenecen al estado de Jordania. Vamos a ver el listado de las 12 tribus, los hijos de Israel, la descendencia de Jacob. Tenemos a Rubén, el primogénito, Simeón, Leví, Yahudá, Yisahar, Zebulón, Dan, Yosef, Benjamín, Naftalí, Gad y Asher. Tenemos referencia a 1 de Crónicas 2 del 1 al 2. Recordemos que de Yosef se produjeron 2 tribus adicionales, Efraín y Manasés. En un texto de Éxodo 19:6 vemos lo siguiente: y ustedes serán un reino de Kohanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Éxodo 19:6. Y en pantalla tenemos la distribución de los territorios de los reinos de Shaul y David y Salomón. Tenemos allí el territorio, la isla de Chipre, el mar Mediterráneo. Allí arriba el río Éufrates, un punto geográfico de referencia. Los límites con Moab y Edom en la parte sur, y en la costa el territorio de los fenicios y de los filisteos. Ese territorio que hoy de los fenicios corresponde a la nación de Líbano, y el territorio de Gaza allí en el territorio que actualmente se conoce como la Franja de Gaza. Vemos allí unas ciudades muy importantes en la historia de nuestro pueblo, como son Damasco,
Jerusalén, Belén, Hebrón, Beersheba, entre otras ciudades importantes. Vamos a 1 de Reyes 11:11. Vamos a verlo en esta gráfica. 1 de Reyes 11:11 nos dice: y Yahweh dijo a Salomón: puesto que esto es lo que ha estado en tu mente y tú no has guardado mis mitzvot, mis mandamientos y mis ordenanzas, las cuales yo te ordené obedecer, yo romperé el reino de tu mano y se lo daré a tu siervo. Eso lo vemos en 1 de Reyes 11:11. 1 de Reyes 11:11. Y vemos efectivamente cómo se conformaron las dos casas. La casa de Israel en la parte superior en el norte, correspondiéndose con el territorio de Samaria y teniendo allí unas ciudades importantes como Megido, Jericó y otras. Igualmente el territorio de Judá con la ciudad de Hebrón, la ciudad de Jerusalén, Belén y Beersheba. Los límites con la franja de Gaza y al sur-sureste Moab, Edom, al este el territorio de Amón, al norte-noreste Siria, y en la parte norte del territorio de la zona de Israel, los fenicios, actual nación de el Líbano. Lo vemos allí un poco ampliado los reinos de Israel y de Judá. En 1 de Reyes 11, 31, 32 nos dice la palabra: entonces dijo a Yarobeam lo siguiente: toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice: yo rompo el reino de la mano de Salomón y yo te daré 10 tribus a ti. Aún él retendrá 2 tribus por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido de entre todas las tribus de Israel. Vemos aquí entonces una sentencia dictada por el Todopoderoso Yahweh con respecto al reino de Israel. Él, por la desobediencia de Salomón, rompió el reino en 2 partes. Una parte de 10 tribus al norte que fue entregada a Jeroboam, y la parte sur correspondiendo a Judá, incluyendo la ciudad de Jerusalén, y una nota importante: la ciudad que el Todopoderoso escogió de entre todas las tribus de Israel, Jerusalén, dentro del territorio de Judá. Vemos allí nuevamente la distribución de las 12 tribus en la parte suroccidental, la tribu de Simeón incrustada dentro del territorio de Judá. Y los 2 reinos de la división, consecuencia del rompimiento que realizó el Todopoderoso del reino de Salomón. La parte superior bordeada con color amarillo, el territorio de Israel; la parte inferior en color cian o azul, en el territorio de Judá, con las ciudades de Jerusalén, Belén, Hebrón y Beersheba. Vemos en el territorio de Israel unas ciudades como Megido, Jericó y Siquem, ciudades que quedaron dentro del territorio de Israel. La franja de Gaza con la capital Gaza y otras ciudades, Ashkelon y Ashdod. Estas 2 ciudades están en los tiempos actuales dentro del territorio israelita, Ashdod y Ashkelon, y la franja de Gaza hacia el suroccidental. La casa de Efraín fue desterrada
Así que Yahweh, ahora muy enfurecido con Israel, los removió de su vista, y nadie quedó excepto la tribu de Judá solamente. Lo vemos en 2 de Reyes 17, 18. Hasta que Yahweh removió a Israel de su presencia, como él había dicho que haría por medio de sus siervos los profetas. Así que Israel fue llevada cautiva desde su propia tierra a Ashur, y ahí permanece hasta este día. 2 de Reyes 17, 23. Ella conoció, nos dice la palabra, ella conoció otra vez y tuvo una hija. Yahweh le dijo a él, llámala Lo Ruhamá, la no compadecida, porque ya no tendré piedad sobre la casa de Israel. Bajo ningún concepto la perdonaré. El Todopoderoso, hablando en Oseas 1:6. Y en Oseas 1:9 nos dice, por contrario, Yahweh dijo, llámalo a mí, no mi pueblo, porque tú no eres mi pueblo y yo no seré tu Elohim. La primera expresión de nuestro Padre eterno. Pero conocemos que Él ama tan demasiado a su pueblo de Israel que ha otorgado el perdón y está reconociéndolo y extrayéndolo, sacudiéndolo, pasándolo por un sedazo desde las naciones para traerlas nuevamente. La razón para el destierro: porque Efraín ha multiplicado los altares para el pecado. Sí, los altares son pecaminosos para él. Yo le escribo tantas cosas de mi Torah, sin embargo, él las considera extrañas. Lo vemos en Oseas 8, 11, 12. Y nos dice allí en Génesis 13, 16 lo siguiente: y yo haré tu zera tan numerosa como la arena en la tierra. Que si una persona puede contar la arena de la tierra, entonces tu zera puede ser contada. Lo vemos en Génesis 13, 16, la promesa para la descendencia de Israel. Y en Génesis 22, 17 al 18 vemos lo siguiente: yo en verdad bendiciéndote bendeciré, y yo en verdad multiplicándote multiplicaré. Tú serás a tantos como hay estrellas en el firmamento o granos de arena en la costa del mar. Tu cera poseerá las ciudades de sus enemigos, y por tu cera todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Génesis 22, 17 al 18. De todas maneras, la relación de Israel con el Padre Todopoderoso ha sido bastante accidentada, precisamente por la desobediencia de el pueblo de Israel, por su dura cerviz, por su rebeldía. Sin embargo, Él es un Elohim de promesas y Él mantiene su palabra y su fidelidad. Vamos a ver la caída de Samaria y el cautiverio de la casa de Efraín. Vemos allí el mapa del imperio asirio, con unas ciudades tan importantes como Damasco, Asiria y Babilonia. Igualmente la población de Susa, actualmente bastante famosa en nuestros días por grandes batallas, sucesos y guerras que ha habido sobre ese territorio. El imperio asirio se extendió inclusive hasta Memphis, la ciudad dentro del territorio de Egipto, incluido el río Nilo. Un imperio bastante extendido más allá del espacio del Medio Oriente. Nos dice 2 de Reyes 17:6 lo siguiente: en el 9º año de Josea, el rey de Ashur capturó Shomron. Él se llevó cautiva a Israel a Ashur, reubicándolos en Halach, en Abor, en el río Gozán y en las ciudades de los Medos. 2 de Reyes 17:6. Y en el verso 18 del mismo capítulo nos dice: así que Yahweh, ahora muy enfurecido
con Israel los removió de su vista y nadie quedó excepto la tribu de Yahudá solamente. Asiria e Israel. Los asirios entran en la historia escritural en la época de los últimos reyes de Israel. Corresponde al siglo VIII antes de la era común, en la época en que el profeta Isaías se estaba dando a conocer en el reino de Judá. Desde aproximadamente el año 840 antes de la era común, Asiria había considerado a Israel como un estado vasallo. En el obelisco de piedra negra que documenta las victorias del rey Salmanasar III, se muestra a Jehú, rey de Israel, rindiéndole tributo. Eso lo vemos también confirmado en 2 de Reyes 9 al 10. 2 de Reyes 9 al 10. En el año 745 antes de la era común, Tiglat-Pileser III asciende al trono de Asiria, invadió Israel, forzó al rey Manahem a renovar el pacto de tributo. Eso lo vemos en 2 de Reyes 15, 17 al 23. Recordemos cómo es el procedimiento que sucede en una guerra. En una guerra habrá un vencido, habrá un vencedor. El vencido tendrá que seguir pagando tributo al vencedor. Todos sus pertenencias, incluidas las personas, los seres humanos, pasan a ser propiedad del ejército vencedor, y el vencido pasa entonces a empezar a pagar tributos, inclusive a trabajar como esclavos del vencedor. Algo muy parecido vemos en nuestros días, aunque un poco difuminado por la forma en que se le llama a estas condiciones, pero en el fondo resulta lo mismo. Años más tarde, estamos hablando del 745, años más tarde, el rey asirio volvió a invadir a Israel, capturó tierras y ciudades, deportando a muchos israelitas. Para evitar problemas posteriores, los asirios solían mandar al exilio a los pueblos conquistados y los establecían en otros países. Oseas, rey de Israel, resistió a los asirios. Fue derrotado, pero luego se rebeló. En esta ocasión, el rey asirio Salmanasar V sitió y capturó Samaria, la capital de Israel. Toda la población fue enviada al exilio. Samaria fue repoblada con gentes de otros pueblos. Era ya el año 721 antes de la era común. Eso lo vemos en 2 de Reyes 17 en adelante y 2 de Reyes 9, 12. Sargón II, el sucesor de Salmanasar, declara haber deportado como prisioneros a 27.290 de sus habitantes, junto con sus carros y los dioses en que confiaban. Salmanasar fue sucedido por Sargón II. Estos datos son bastante cómodos para verificar en cuanto a sucesos históricos documentados. Pero su padre rehusó y dijo, eso lo vemos en Génesis 48, 19, lo siguiente, pero su padre rehusó y dijo, yo sé eso, hijo mío, yo lo sé, y también hará un pueblo, y él también será grande. No obstante, el hermano menor será mayor que él, y su cera formará multitud de naciones. Aquí estamos viendo la bendición de Jacob a los hijos de José, Efraín y Manasés. Lo vemos en Génesis 48, con una promesa de que ambos serán una nación grande y numerosa.
Oseas 8:8 nos dice: Israel ha sido tragado, ahora está entre los goyim como vasija inservible. Eso lo vimos hasta nuestros días. Israel fue dispersado dentro de las naciones, dentro de este pensamiento del Padre Todopoderoso, lo califica como una vasija inservible, unos pueblos incrustados en otros pueblos en los cuales perdieron su identidad, perdieron sus leyes y se asimilaron a las religiones y a los gobiernos de otras naciones. Oseas 1:10 nos dice: de todos modos, el pueblo de Israel será en números tanto como los granos de arena en el mar, que no puede ser medido ni contado. Así que el tiempo vendrá cuando, en vez de ser dicho: tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos: ustedes son los hijos del Elohim viviente. A pesar de todas las circunstancias, toda la rebeldía de este pueblo de Israel, y aún estando dispersos en las naciones, adorando otros dioses, inclusive dioses materiales como el dinero, como el lujo, como la tecnología y otros dioses que se han levantado, ellos algún día reconocerán su situación. Y cuando antes se les dijo que no eran el pueblo del Todopoderoso, volverá a decírseles que son los hijos del Elohim viviente. Cuando reconozcan su pecado, se arrepientan y entren a comprender realmente qué fue lo que sucedió y por qué se cumple ese plan y esa palabra cumpliéndose, cumplida, y que se cumplirá del Todopoderoso. Vamos a ver por qué fue desechada la casa de Israel, porque ellos desecharon la Torá. Lo vemos en Oseas 8:12. Podríamos de pronto aplicar estas palabras para nuestros días. Sin embargo, hay una reversión en el sentido de que millones de israelitas dispersos están recibiendo ese llamado diferente. Sin embargo, en Oseas 8:32 vemos las razones, aún en los libros de Reyes, por qué sucedió esta división. Yarobeam instituyó un festival en el 8º mes. Vamos a ver primero en Oseas 8:12 cómo ellos consideraron extrañas esas enseñanzas. Lo vemos allí: yo le escribo tantas cosas de mi Torá, sin embargo, él las considera extrañas. Podríamos aplicar esa frase para nuestros días. Consideran extrañas estas cosas que están siendo develadas, reveladas y nuevamente consideradas en nuestros días. En Primera de Reyes 12:32-33, porque también otra de las razones por las que fueron desechados, porque cambiaron las fiestas. Jeroboam instituyó un festival en el 8º mes, en el 15º día del mes, similar a la festividad que tomaba lugar en Yahudá. Un paréntesis. Aquí una persona hace una fiesta muy parecida a la que había sido estipulada y mandada, cambiando el destinatario de las fiestas, pero haciendo una especie de remedo de estas fiestas. Algo parecido aún podemos ver en nuestros días. La Iglesia Católica, por ejemplo, celebra una Pascua que puede ser una mueca, un remedo, un simulacro fallido de la verdadera Pascua ordenada por nuestro Padre Todopoderoso. Allí vemos que ellos estaban celebrando una fiesta, inclusive en unas fechas muy similares y de unas maneras bastante parecidas, pero a otros dioses ajenos y con otros elementos. Jeroboam instituyó un festival en el 8º mes, en el 15º día del mes, similar a la festividad que tomaba lugar en Yahudá.
él subió al altar de Bet-El para sacrificar ante los becerros que él hizo, y puso a Bet-El a los sacerdotes que había nombrado para los lugares altos. Subió al altar que había puesto en Bet-El, y en el 15º día del octavo mes, en el mes que él había escogido por cuenta propia, e instituyó un festival para los hijos de Israel. Él subió al altar para sacrificar. Aquí vemos una fiesta que no fue ordenada por el Todopoderoso, pero fue ordenada por un rey con unos fines políticos y estratégicamente y militares. Él mismo lo instituyó, un festival en un mes parecido a la fecha original, en un día parecido a la fecha original, similar a la fiesta que se hacía en el templo de Judá, porque el templo había quedado en Judá y en Samaria no había templo. Como ya era una costumbre y una obediencia del pueblo de Israel hacer estas fiestas, pero no tenían templo ni tenían tampoco sacerdotes, él mismo escogió sus propios sacerdotes e hizo un simulacro parecido a las fiestas verdaderas. Segunda de Reyes 17, 33, 34 nos dice: mezclaron el verdadero culto con el paganismo. Es otra de las razones. Ellos ambos temían a Yahweh y servían a sus propios dioses en la manera de costumbre entre las naciones en las cuales habían sido tomados. Hasta ese día ellos siguen sus antiguas costumbres paganas. Ellos no temen a Yahweh. Ellos no siguen sus regulaciones, estatutos, su Torah, ni mitzvah que Yahweh ordenó a los hijos de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel. Ellos se apartaron de todo lo referente a la Torah y hicieron mezclas de paganismos, hicieron sincretismo religioso en sus expresiones religiosas. Puede tomar nota de la siguiente lista de versos y pasajes donde se aplican estas situaciones a la casa de Efraín. Vive en tinieblas, eso lo vemos en Isaías 9 del 1 al 2. Está ciega y sorda en Isaías 43, 8. Está coja, Isaías 35, 6. Está enferma, Isaías 33, 24. Está lejos, Daniel 9, 7. Están muertos en Ezequiel 37, 11. Están pobres en Isaías 49, 13. Están cautivos en Isaías 61, 1. Están oprimidos en Jeremías 50, 33. Algo parecido vemos a las comunidades judías en nuestros días que están en países de Europa, en Estados Unidos y en todos países. En nuestros días estamos viendo cómo está creciendo el antisemitismo y están siendo oprimidos en las naciones de tal manera que muchos están, miles, millones están considerando en salir de esas naciones y regresar nuevamente a la tierra de Israel. Tal vez podríamos pensar que es parte también de el plan que ellos regresen y vuelvan a su tierra. Así como por presiones y guerras fueron exiliados, por presiones y guerras y amenazas están siendo también en parte recogidos. En Oseas 1:10 vemos que el Padre Todopoderoso expresa lo siguiente: ustedes son los hijos del Elohim viviente. Oseas 1:10. De todos modos, el pueblo de Israel será en números tanto como los granos de arena en el mar, que no puede ser medido ni contado. Así que el tiempo vendrá cuando en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos, ustedes son los hijos del Elohim viviente. Oseas 1:10.
En Primera de Pedro 2, 9 al 10 estamos considerando la Kadosh israelita mesiánica, la versión Kadosh israelita mesiánica. Pero ustedes son un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Ustedes que en otro tiempo no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Yahweh. Antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido misericordia. Primera de Pedro 2, del 9 al 10 estamos viendo aquí palabras del emisario, del discípulo, del seguidor del Mesías, Pedro. Vamos a considerar un poco este pasaje. Ustedes son un pueblo escogido, un pueblo escogido. El Padre Eterno los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa, a este pueblo que siempre fue el pueblo escogido. No fue un pueblo extraño, un pueblo nuevo, un pueblo que apareció de un momento a otro. Es una nación santa. ¿Qué significa santa? Es una nación apartada para Él, para alabanzas, para que declaren alabanzas. Ese es el pueblo que el Todopoderoso quiere, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Y Él los llamó, los está llamando, los seguirá llamando. Los va a pasar por una zaranda, los va a zarandear para sacarlos de las naciones. De todas maneras, ese zarandeo va a ser doloroso, va a ser duro, pero de allí ellos van a ser llamados y extraídos. En otro tiempo no eran pueblo. ¿Por qué? Porque se habían apartado, se habían ido a las naciones, habían aceptado otras religiones y otras dioses extraños. Pero ahora han reconocido, se han arrepentido, han visto y han aceptado y han seguido y han escuchado el llamado del Todopoderoso. Ya de esa manera se pueden convertir en el pueblo del Todopoderoso. No habían recibido misericordia por su desobediencia y su rebeldía, pero ahora han recibido misericordia. 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Kefa. Vamos a ver la introducción de 1 de Pedro 1:1. A la introducción de esta carta, de este escrito del discípulo Kefa. De Kefa, un emisario de Yahoshua HaMashiach, el pueblo escogido de Yahweh, que vive como expatriado en la Galut, en el Ponto, Galut-Yah, Capadocia, la provincia de Asiria y Bitinia. Interesante esta introducción de uno de los principales, de uno de los pilares de la enseñanza de nuestro maestro Yahoshua. Él se califica como un emisario, alguien que lleva un mensaje, un emisario de parte de Yahoshua, un mensajero, alguien que lleva una noticia, una buena noticia, una besorah. ¿A quién le está hablando Kefa? A un pueblo escogido por Yahweh. ¿Qué característica, cómo podemos nosotros discriminar de qué pueblo está hablando y a quién se le están dirigiendo estas palabras? Podemos identificar que ese pueblo vive expatriado en el exilio. De manera que aquí podemos identificar que no es un grupo cualquiera que apareció de pronto, que de pronto vino, que se denomina tal o se denomina cual. Aquí vemos en esta introducción del discípulo Kefa que estas cartas, estas enseñanzas, estas prédicas, estos sermones, este trabajo de mensajería, de un mensaje, va a aquellos que están expatriados en el exilio. Y vamos a ver en qué regiones, entre otras, porque hay muchas más, en el Ponto, en Galacia,
Capadocia, que queda en la actual Turquía en este momento, la provincia de Asia, donde está Asiria y otros países, y Bitinia. Vemos entonces ahora con más claridad a quién se le dirigían estas cartas y estas enseñanzas. En nuestro sitio web tenemos más estudios al respecto de a quién iban dirigidas las enseñanzas de estos emisarios que llevaban este mensaje de la Besorá. Vemos allí nuevamente la división de los reinos de Israel y de Judá. El ministerio de Yahoshua, el Mesías, nuestro maestro, fue mayormente en la región norte de Israel. En aquellos tiempos aquella región se conocía como Galilea, dentro de las cuales estaba la ciudad de Nazaret. Allí habitaba la casa de Efraín, alrededor del lago de Galilea, está puntito azul que vemos allí en la pantalla. Acá en el mapa de las dos tribus ya divididas y el mar de Galilea en la parte superior, un lago conocido en aquellos días y muy lleno en nuestros días de agricultura y de trabajo en esa región. En Mateo 4, 15 al 16 vemos lo siguiente. Tierra de Zebulón y tierra de Naftalí, hacia el lago más allá del Jordán, Galil de los Goim. El pueblo que vive en tinieblas ha visto gran luz. Sobre los que viven en la región bajo sombra de muerte, la luz ha amanecido. Interesante este verso de Mateo 4, 15 al 16, que está dentro de lo que se conoce en las denominaciones como el Nuevo Testamento, entre comillas. Aquí esta persona está hablando de Galilea de los gentiles. Sería que allá en esa Galilea habían personas de Estados Unidos o de Nueva York o de Rusia o de China o de Japón o de naciones extrañas. Allí estaban los Goim, que eran los gentiles que habían sido repatriados, habían mezclado con otras naciones, pero que en el fondo tenían esa raíz israelita que empezó a ser recolectada con la tarea del Mesías Yahoshua y sus discípulos. Lo vemos aquí en Mateo 4:15, desde las tierras de Zebulón y la tierra de Naftalí hacia el lago más allá del Jordán. Vamos a ver un momento el gráfico anterior que teníamos allí, en la zona del mar de Galilea, en la zona que está marcada allí como Samaria, algunas ciudades como Siquem y Jericó. Vamos a ver las zonas importantes dentro de esta región que se llamaba Galilea. Una pequeña ciudad, Capernaum, como se le conoce, donde habían unos discípulos que más tarde fueron a pertenecer al grupo de seleccionados de nuestro maestro. Caná, Nazaret, Gadara, Decápolis y Samaria. Miren la ciudad de Decápolis con un nombre netamente romano. Seguimos con unos versos que vamos a ver del libro de Mateo. Mateo 15, 24 nos dice, él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro y contundente, no necesitamos ninguna interpretación literal, estamos leyendo en nuestros estudios, manejamos la literalidad tal cual como está escrito, lógicamente teniendo en cuenta
que hay figuras, que hay símbolos, que hay exageraciones, que hay figuras literarias, que hay recursos, pero esos recursos no son para volver oscura o misterioso el mensaje que tenga que ser interpretado por grandes sabios y grandes eruditos y personas que han salido de las universidades, de los institutos bíblicos, del rabinato de uno y del rabinato del otro. Simplemente conocer un poco qué significan esos símbolos, esas alegorías, esas figuras literarias y tomar la escritura totalmente literal y aplicar estas figuras ya conociendo cada símbolo y cada alegoría a qué se refiere, tomando todo bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. De esa manera no tendremos que andar interpretando, porque la misma palabra dice que la escritura no es para ser interpretada por hombres. El Padre Todopoderoso entregó su palabra clara, fina, diáfana, contundente. Y las figuras con el fin de que, como somos personas con poca ilustración, Él nos ayuda con estas figuras a entender. Vamos a Mateo 1:21, nos dice: ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahoshua, que quiere decir Yahweh salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué pueblo está hablando aquí? En la parte inferior nos dice el mismo Mesías en Mateo 15:24 que ese pueblo es el pueblo de Israel y en particular las ovejas perdidas. Mateo 4:15 al 16 vemos lo siguiente: tierra de Zebulón, tierra de Naftalí, hacia el lago, más allá del Jardín, Galil de los Goyim, el pueblo que vive en tinieblas ha visto gran luz. Sobre los que viven en la región bajo sombra de muerte, la luz ha amanecido. Vamos a ver nuevamente el gráfico de la distribución de las tribus. Vemos tierras de Neftalí, de Manasés, de Aser y de Zabulón rodean el mar de Galilea, inclusive la tierra de Isaacar entregada a Isaacar. Lucas 4:18 nos dice lo siguiente: el Ruaj de Yahweh está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos, a proclamar el año del favor de Yahweh. Después de cerrar el rollo y regresarlo al Shamash, se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a hablarles: hoy, como lo han oído, este pasaje del Tanaj se ha cumplido. Palabras del maestro Yahoshua en Lucas 4:18 al 21. Vamos a detenernos un momento acá para hacernos unas preguntas. El Ruaj, el mismo Mesías dice que el Ruaj lo ungió. Él fue ungido por el Ruaj. ¿Cuál era el mensaje que iba a traer el Mashiach? A anunciar las buenas nuevas. Ese era el mensaje. ¿A quiénes? Vamos a ver a quiénes viene dirigido este mensaje. A los pobres. El mensaje dirigido a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a personas que estaban cautivas, que estaban sin libertad, con ataduras en otras religiones y en otros aspectos de la obediencia. Estaban ciegos, no veían, había una venda en sus ojos, unas gafas oscuras o unas vendas de doctrinas en sus ojos y aún en sus oídos. Ellos habían sido oprimidos. Esa temporada, ese tiempo cuando el Mesías vino, se expresaba como el año del favor del Todopoderoso, donde Él empezó el punto álgido de su plan
de restauración. Luego, ante esta autodeclaración, esto fue una sorpresa para todos los que estaban allí en la sinagoga. Las sinagogas, ¿qué eran? No eran templos religiosos de otras religiones o de otras lenguas o naciones, eran los sitios donde los judíos e israelitas se dirigían a hacer servicios, a cánticos, alabanza, a los estudios de la Torah. Cualquier persona no podía acceder a la lectura de esta Haftará que estaba leyendo nuestro maestro. Para ellos fue una sorpresa que él estuviera diciendo esta frase, como por ejemplo nos dice aquí al final del pasaje: hoy, como ustedes lo han oído, este pasaje se ha cumplido. En el libro de Jacobo, conocido como Santiago, vemos lo siguiente en la introducción, en el verso 1:1. Vamos a verlo. De Jacob, conocido como Santiago. Vemos en el capítulo 1, verso 1, nos dice: de Jacob, un esclavo de Yahweh, y del Adón Yahoshua, Hamashiach, a las 12 tribus en la Galut, Shalom. Palabras de Jacob, conocido como Santiago, en la introducción a su escrito. Allí vemos que él se declara bajo la dirección de dos entidades: una, esclavo de Yahweh, y dos, del Adón Yahoshua, de dos personas, dependiente Jacob de estas dos personas. Y en Daniel 9:7 vemos lo siguiente: a ti, oh Yahweh, te pertenece la justicia, pero a nosotros hoy nos pertenece la vergüenza. A nosotros, los hombres de Yahudá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, incluyendo aquellos cerca y aquellos lejos, por todos los países donde tú los has echado por el pecado que han cometido. Lo vemos allí en el libro de Daniel 9, verso 7. Aquí está muy claro que hay una parte del pueblo de Israel y de Judá que está en todos los países a donde el Todopoderoso los exilió, no directamente, pero por medio de los imperios reinantes en esos momentos. Continuamos con el estudio La casa de Efraín. Y vamos a ver este verso de Efesios 2:13 que nos dice: pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Habíamos visto en Daniel 7 que se refería a que el Padre los había dispersado lejos a todas las naciones. Ahora esos que estaban lejos han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Ezequiel 11:16 nos dice: por lo tanto, así dice Yahweh, verdad que yo los removí lejos entre las naciones y los dispersé entre los países. No obstante, yo he sido un pequeño lugar kadosh para ellos en los países a los cuales han ido. Interesante aquí que aunque ellos estaban lejos, estaban en otras religiones, de todos modos, en lo más fondo, en el fondo de sus corazones, de sus tradiciones, de sus familias, de su pensamiento, allí todavía estaba el Padre Todopoderoso. Efesios 2:17 nos dice también: cuando vino, él anunció como buenas noticias, Shalom a ti que estás lejos, y Shalom a aquellos que están cerca. Vemos a ver aquí que hay dos pueblos. Esos dos pueblos son los que de los cuales se habla en todo lo que se llama el pacto renovado, o pacto nuevo, Brit Hadashah, o Nuevo Testamento en las denominaciones. Son dos naciones, una que estaba lejos y una que estaba cerca, y ambos van a ser
juntados, van a ser unidos en una sola nación, en un solo Israel. Y cuando ellos estén juntos, Israel sea uno solo, cuando ya haya entrado el último de los gentiles, entre comillas, gentiles, Israel, todo Israel, tendrá restauración. Vamos a Romanos 11, 25 al 26. Bueno, está refiriéndose sobre este mismo aspecto. Romanos 11, 25 al 26. Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado, pero ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en su totalidad. Y así será que de esta manera todo Israel será restaurado, será salvo. Como dice en el Tanaj, de Zión vendrá el Redentor, él apartará la impiedad de Jacob. Romanos 11, 25 al 26. No se habla de otro pueblo, de un Israel espiritual o de nuevas iglesias o nuevas denominaciones. Siempre ha sido y será un solo pueblo que estuvo dividido por su desobediencia, pero por el amor y la misericordia del Padre Eterno por medio, mostrada y realizada por medio del Mesías Yahushua, ellos están siendo recogidos para volver a ser una sola nación. Así de sencillo. Y vemos en Isaías 11:11 lo siguiente. Estamos viendo una total coordinación, concordancia entre los libros de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, de todos los profetas, de Oseas, con lo que llaman el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el Pacto Renovado. Es un solo tema, toda la Torah, todo ese libro, todo desde el principio hasta la última letra de revelación, es un solo tema. Vamos a Isaías 11:11 nos dice: en aquel día Yahweh levantará su mano de nuevo, una segunda vez, al celo del remanente de su pueblo que permanece en Ashur, Misraim, Patros, Etiopía, Ilam, Shinar, Hamat, y en las islas del mar. Él levantará bandera de los Goyim, congregará a los perdidos de Israel, juntará a los esparcidos de Yahudá de las 4 esquinas de la tierra. Como comentábamos, este es un monotema, la escritura es monotemática. Es la restauración del pueblo escogido de Israel que él está realizando, y empezó la parte más importante de este plan con la venida del Mesías, y eso lo estamos viendo en nuestros días en proceso delante de nuestros propios ojos. Millones de personas regresando y buscando las raíces hebreas y sin comprender por qué ese amor que se ha despertado por Israel, por la Torá, por el Todopoderoso, es algo incomprensible, pero solo el Todopoderoso sabe que es parte de su plan. Ese interés por ese Mesías que vino hace más de 2000 y más años, ese interés por aprender, por regresar a las raíces hebreas, por conocer la tierra de Israel, es algo que le están haciendo a las personas en sus corazones, y esos sueños están volviendo a ser despertados. El Padre Eterno levantará de todas las naciones, Ashur, Egipto, Etiopía y las islas más allá de las islas del mar, corresponde a todos los países más allá de los territorios de Europa o de Asia o de África. Entonces nos dice la palabra, los hijos de Yahudá y los hijos de Israel serán recogidos juntos. Vamos a ver aquí el verso en Oseas 1:11. Los hijos de Yahudá y los hijos de Israel serán recogidos juntos. Ellos nombrarán para sí mismos un jefe y ellos saldrán de la tierra, porque ese será un gran día, el día de Israel.
Yisrael es una de las denominaciones de Israel en cuanto a el punto máximo de espiritualidad. Y en el libro de Ezequiel 37 vemos lo siguiente. Diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yehudá, y los haré un solo palo para que se hagan uno en mi mano. Estamos viendo en el verso de arriba, Oseas 1:11, que los está trayendo juntos, está recogiendo tanto a los gentiles israelitas como a los mismos judíos, y los está llevando a la tierra de Israel. Y algún día los recogerá del todo y los llevará juntos, Israel y Judá. Ezequiel 37. Él los recogerá de la tierra de Israel, de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ezequiel 37, 21 al 22. Vamos a ver también Ezequiel 37, en el verso 37 al 24 nos dice: entonces los hijos de Yehudá y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Ellos caminarán en mis ordenanzas y guardarán y observarán mis juicios. Aquí vemos entonces una consecuencia de este recoger a los israelitas y a los judíos de entre las naciones. ¿Cuál es? Que ellos caminarán en sus ordenanzas y guardarán y observarán sus juicios. Lo vemos en Ezequiel 37, 24. Y en el verso 27 en Ezequiel se nos dice: mi tabernáculo estará con ellos, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Aquí está el resultado de ese recoger de los israelitas y de los judíos de entre las naciones. El todopoderoso Elohim volverá a ser el Elohim de ellos, y ellos volverán a ser ese pueblo de ese Elohim. Apocalipsis, que lo conocemos en nuestro medio, en nuestro entorno como libro de revelación. Apocalipsis es una palabra griega que significa lo revelado. Revelación 21:3 nos dice: oí una gran voz del trono que decía: miren, la Shejina de Yahweh está con la humanidad, y él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo, y él mismo Yahweh con ellos será su Elohim. Revelación 21:3, por medio de la Shejina del Todopoderoso, cuando venga sobre la humanidad recogida, arrepentida y que ha escuchado ese llamado. Vamos a Zacarías 14:9 nos dice: entonces Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será el único, y su nombre será el único nombre. Zacarías 14:9. Y eso lo vemos también confirmado en 1 de Corintios 15:28, un texto que recomendamos que lo analicen y lo estudien y lo refieran con todos los profetas que tenemos en toda la escritura. 1 Corintios 15:28 nos dice: y cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, entonces él se someterá a sí mismo a Yahweh, quien sometió todo a él, para que así Yahweh sea todo en todos. Aquí vemos a dos personajes en los tiempos finales, cada uno realizando una función, y el Hijo entregando algo al Padre y sometiéndose al Padre. 1 Corintios 15:28. Vamos a ponerlo en unas letras más grandes. Cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, entonces el Hijo mismo se someterá al Todopoderoso, quien sometió todo a él, para que así Yahweh sea todo en todos. Puede consultar diferentes versiones, autores, estudios, conceptos acerca de este tema.
Isaías 11:11. Vamos a ver, nos dice lo siguiente. En aquel día el Todopoderoso levantará su mano de nuevo, una segunda vez, al celo del remanente de su pueblo, que permanece en Ashur, Mitzraim, Patros, Etiopía, Ilan, Shinar, Hamat y en las islas del mar. Él levantará bandera para los Goim, congregará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Judá de las cuatro esquinas de la tierra. Vamos a comentar un poco allí. Levantará su mano de nuevo una segunda vez en Isaías 11:11, buscando el remanente de su pueblo que está entre las naciones, algunas naciones mencionadas allí. Él levantará bandera para los Goim, que significa levantar bandera, conformarlos, organizarlos como un ejército, como un grupo organizado. Congregará a dos grupos, vemos allá al final del verso, a los perdidos de Israel y a los esparcidos de Judá. Son dos grupos que están siendo recogidos de las cuatro esquinas de la tierra. Estamos solamente leyendo literalmente versos, no estamos interpretando, no estamos inventando nuevas doctrinas, no estamos utilizando niveles de interpretación literales, los estamos leyendo. Vamos a ver ahora más versos. Oseas 1:11, y estamos terminando esta reflexión y este estudio y esta invitación a que se investigue sobre este tema tan importante y vital. Es la columna vertebral de toda la escritura, desde Génesis 1:1 hasta la última letra del libro de Revelación. Oseas 1:11 nos dice: entonces los hijos de Yahudá y los hijos de Israel serán recogidos juntos. Ellos nombrarán para sí mismos un jefe. Ellos saldrán de la tierra, porque ese será un gran día, el día de Israel. Este verso de Oseas 1:11 es contundente. Son dos grupos que van a ser recogidos, van a tener un jefe, van a tener un pastor, van a salir de la tierra, no del planeta Tierra, de las cuatro esquinas de la tierra donde están dispersados. Y ese va a ser el día de Israel, un día grande. Y en Ezequiel 37 vemos que nos dice: diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yahudá, y los haré un solo palo, que se hagan uno en mi mano. El Todopoderoso tomará a los exiliados en la Galut, a los que están en la dispersión, tanto de la tribu de Judá como de las tribus de Israel, y los colocará y los juntará, y serán un solo Israel. Esas son las enseñanzas del emisario Pablo, que fueron tan mal entendidas. En nuestro sitio web, regresando a las raíces.org, tenemos bastantes estudios acerca de este personaje tan calumniado y tan mal entendido en las doctrinas denominacionales. Bien, con esta reflexión terminamos nuestro pequeño estudio o invitación a la investigación acerca de las dos casas, la casa de Efraín, Israel, Jacob, y la casa de Judá. Tenemos más estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita, nazareno en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Allá habrán también otros recursos que le pueden servir a usted para sus estudios, todo totalmente gratis, totalmente a disposición de las personas. Le damos todo agradecimiento al todo pueblo de Israel, al todo el pueblo de Israel por habernos guardado la Torá, al pueblo de Israel por habernos permitido conocer al Todopoderoso de Israel. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos dado la vida, por habernos dado la oportunidad de haber conocido este texto que nos cuenta la historia de la humanidad, del principio hasta el fin. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido conocer este mensaje,
que nos incluye, que nos hace sentirnos incluidos, insertados, incrustados en ese olivo de Israel. Para el Todopoderoso toda alabanza, gloria, honra y honor por el mérito de la obra del Mesías Yahoshua, y al pueblo de Israel rajen y misericordia y sabiduría para sus gobernantes. Toda rabarra y eterno por esta oportunidad, por nuestra vida, por estos recursos y estos medios de comunicación. Por los méritos del Mesías Yahoshua te declaramos que queremos seguirte sirviendo con un alma limpia, con un corazón limpio, despojados de toda suciedad, de toda inmundicia, de todo pecado y de todo aquello que nos mantenía en la oscuridad, para recibir esa luz admirable que nos has traído y nos has entregado por medio de tu Hijo, el Mesías, el ungido. Shalom. Amén.